Hola chicos. Ay, perdón, yo estoy con las dos. Yo me saco de esta. Me salgo de esa. Ahora sí, chicos. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Hola, perdón, estaba justo con la otra comisión también. Con Agus. Hoy es 11. ¿Alba? Presente. Amén. No. Aquino. Vanega Orrego. Presente. Vanega presente, bien. Barón y Agustín. Barón y Agustín, Barón y Franco. Presente. Franco. Sí. ¿Y Agustín? Agustín no. Bien. La clase pasada, Agustín no, la clase pasada no estuviste vos tampoco. No, no, Franco. no estuve. No. Ah, listo. Bien. Bellone. Benítez López. Presente. Miglieri. ¿No? Bucetti. Presente. Caballero. Presente. Casañe. Castillo. Lin. Presente. Córdoba, Fernando. Presente. De Luca. De Luca Antonella. Di Bernardi. Presente. Di Bernardi presente. Dick. Dick Ludmila. Traghi.
Ah, perdón, sí, yo no puedo con dos pantallas. Se me complica. Ah, bien. Vic presente. Presente. Profe, yo soy de comisión 1, no me pude conectar hoy temprano. Dale, ahora me decís y te paso. Dale. ¿Aquí? ¿Qué apellido eras? Corsá Angie. Corsa. Sí. Bien. Bien. Fernández Mateo. Acá. Florentín. Ayla. Ñazo. Presente, profe. Bien. Ñazo. Bernardo. Presente. González Lucic. Presente. Brandolio. Presente. Cluster. Diego Capich. Franchotti. Presente. Franchotti. Sí, Lanchetti. Bien. López. Camila. López Lucila. Presente. Maggi. Así me vuelvo loco. Maggi Delfina. Marte Arena. Martín. Melina. Presente. Moreno Rubio. Müller Melanie. Navarro. Nieto. Nieto, dijiste Luis, no te escuché. Sí, señor Alejandro. Ah, presente. Bien, presente. Bien, Pérez. Lavesari. Presente. Bien. Rodríguez. Presente. Sánchez Perugino. Presente. Cheglio. Silva. Presente. Solé. Stasic. Presente, profe. Valdemoros. Valdemoros, que sos alegre, ¿cierto? ¿Y Fran? Zapata. O sea, Zapata Celeste y Zapata Rego. ¿Cuál de las dos está? Bueno, después cosas me lo pasan. El que no nombré me lo pasa después por el chat. Profe, Sí. de Luca Antonella, estoy presente, no te escuchaba, por eso no lo dije. Bueno. Luca. Yo soy de esta comisión y tampoco me nombraste. Dicasole. ¿Qué apellido sos? Ah, sí. Se escucha eso, sí, te puse. Y me falta de la comisión 1. Corsa. Corsa Ange. 4. De la comisión 3. ¿Corsa? No. No, Tenaglia Catalina. Corsa. Corsa de la comisión 1. Corsa Angie ya te puse. Y Tenaglia Catalina de la 3. Profe, yo soy de la comisión 1. De la 1, ahí te pongo a ver. 6.
De la comisión 1, ¿quién es? Citate Abril. Citate. Citate Abril. Bien. Perfecto. ¿Alguno más? Yo, profe. Sí, decime. Sobrero Aldana. ¿Sobrero de qué comisión? Comisión 4, Junín. Ah, 4 Junín. Sobrero Aldana. Eso ya práctico. 9-6. Bien. Genial. ¿Alguien más que haya faltado? Bueno, después cosa me dicen si. Ahí voy a subirlo. Si Tato Soler ya está, Moreno ya está, Román Moreno Rubio, Cluster, sí. Ahora hice eso. Hola Luis. Hey Agus, ¿qué decís? ¿Todo bien? Todo bien. Era para avisarte que me avisaron algunos alumnos que estaban rindiendo matemática. Te aviso por si falta gente. Sí, algunos ya de la 1, yo recién lo acabo de anotar. 2 o 3 que son no. de la comisión 1, ¿sabes? Yo ahora comparto el drive y listo. Listo. Vos no lo pasaste todavía la asistencia de hoy. No. Tengo que pasar cosas atrasadas. No importa, sí, yo estoy pasando. Últimamente la estoy tomando directamente. Vale. Yo te lo comparto, ya lo comparto, si te quedan las 2 o 3 que vinieron hoy, ¿sabes? Bárbaro, muchas gracias. ¿Vos bien? Sí, todo bien, por suerte. Nos vemos, chicos. Dale. Después hablamos, Agus. Un beso, cuídate. Bueno, chicos, nosotros habíamos quedado en... Caterina Martiarena. Ah, Martiarena, ¿y qué sos de la...? ¿Sos de la 2? Martiarena, a ver. Ah, de esta comisión, listo. Sobrero ya te puse. Porque no el drive. Bueno, ahora lo pongo. Chicos, ahora me acordar, ¿hasta dónde habíamos llegado en la clase anterior? ¿Hicimos sistema de endomembranas? Hoy nos toca la guía de compartimentos, me parece. Hoy nos parte compartimiento y tendríamos que arrancar con energía, porque si no Sí. vamos a estar retrasados. Bueno, arrancamos con compartimiento, que dentro de todo es bastante sencillonga. Ustedes me van frenando si algo no entendieron, o si quieren, ahí porque no puedo abrirla de compartir. Si algo les quedó ahí, lo de compartir la guía. Entonces la guía 12. ¿Sí? ¿Ahí la ven? Sí. Bien. De la guía anterior ya quedó todo resuelto, ¿entendieron todo? Sistema, todo que es membrana, contactos y todo eso, va bien, ¿Sí? Bueno, acá ya nos metemos con los diferentes compartimientos intracelulares, ¿sí? Por supuesto, ¿de qué? De eucariotas, ¿sí? No vamos a hablar de compartimentos intracelulares en procariotas, Dice, los diferentes compartimentos carecen de conexión entre ellos. ¿Será falso o verdadero? Bueno, ahí hay que hablar un poquito y diferenciar algunas cosas. Si la conexión que se refiere a una conexión física, ¿sí? Una continuidad, digamos, de membrana, o sea, toda una membrana continua, es falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad la carioteca, ustedes ven acá dibujado el núcleo, ¿sí? La membrana nuclear o carioteca. El puntero que tengo yo no se ve mucho, no sé cómo cambiar. Perdón, profe, no sé si soy yo, es mi computadora, pero no veo la pantalla. Yo tampoco, pensé que también era yo.
Bien, esperen que me fijo. A ver qué dice, qué mañana me mandé. De mi parte, por lo menos yo veo la pantalla, Luis. Ah, ¿estoy compartiendo? Sí. Ahora se Bien. salió, pero recién sí estabas. Ahí Ah, no, yo no la tengo veo. a ver si- Ahí se ve. ¿No la ves vos? Ahora. Sí, se ve. Bien. No, Qué raro yo que no. algunos la vean, otros no. ¿No? Yo no. ¿Vos no la ves? Yo tampoco la Ah, veo. no. Yo no la veo. Yo no. No, yo tampoco. Yo tampoco. Bueno. Yo tampoco. Actualicen con F5, a ver. La conexión. A ver si todavía por ahí es un tema de conexión. Porque si algunos la ven, es porque la estoy compartiendo. Eso es levantar temperatura para que no siga calentando, baja el voltaje. Baja la potencia, igual. ¿Ahí ven? ¿Ahora sí? Bueno, cámara no tengo. Yo no veo, profe. A la pelota. ¿No la ven? Bueno, voy a compartir otra vez. En el mosaico lo ves. Sí. Profe, Ah, qué raro. Sí. ¿se me Yo escucha? ahí Sí. actualicé, tampoco veo. Bueno, para que voy a poner otra vez. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Profe, Sí, dígame. cuando tomó asistencia no podía conectar el micrófono Ajá. ¿Qué- para decir presente. Lo puse en el chat por las dudas, pero ¿Vos sos? Decime. Camila López. López. De esta comisión. Sí. Ahora te anoto, queda tranquila. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Yo sigo sin ver. ¿Ahora se ve la pantalla? ¿La guía? No, yo sigo sin ver y ya No. salí, actualicé. No, yo tampoco. Yo tampoco lo veo, profe. Yo tampoco. La pelota, ¿no? ¿Qué será? Qué raro, porque, a ver, o sea, los cuadraditos sí los ven. ¿Qué Sí, cosa rara? profe. Ahí ven, ¿ustedes ven que yo muevo los cuadraditos? Sí, yo ¿Mosaico? sí la veo. Que se mueve el mosaico. Nunca me pasó esto tan raro. Ah, claro, ya está mi pantalla y todo. ¡Guau! Si activás la cámara, Luis, No sé por qué mi cámara a veces anda, a veces no. A mí me pasa que si pongo en vista de cuadrícula se ve que comparte, pero si fijo en la Sí. pantalla tuya no. Como que Ahí debería estar compartiendo, como me sale. ¿Ahora? No, si no me tengo desconectado, yo volver a conectar. no, igual. Bueno, no hay caso. A mí, Bueno, igual yo todos sí tienen veo, la Luis. guía. Yo veo, profe. Ah, esto es lo que me... Veo, profe. Feo. Ah, se ve, pero se ve mal. Entonces es un problema de conexión. Debe haber poco ancho de banda, seguramente. Sí, hoy ando muy mal todo internet en general. De hecho, hubo muchos cortes y todo. Bueno, vamos a arrancarla así. Y total, esta no tiene tampoco tantos gráficos que tengan que ver. Vamos a tratar de hacerla así igual. De última en alguno. Vemos cómo lo comparto. De última lo reseteo la conexión. Bueno, yo les hablaba de la conexión que tienen los compartimientos entre sí. ¿Sí? Yo les decía, si ustedes miran, si la membrana nuclear es doble, ¿cierto? Tiene una membrana interna y una externa. La membrana externa nuclear se continúa, ¿sí? Ahí no es que se rompe la membrana, es continua la membrana. La membrana externa nuclear se transforma en retículo rugoso y en retículo liso, los cuales también están conectados. O sea que ahí sí hay una conexión física entre
entre la membrana nuclear y los dos retículos, ¿sí? Ahí hay conexión física. Ahora, el Golgi no está físicamente unido, o sea, la membrana no se continúa en el Golgi del retículo, ¿sí? Es como un compartimento totalmente separado. Entonces ahí la conexión no es física. ¿Sí? Lo mismo con los lisosomas, con los endosomas y eso. El Golgi de los retículos, que son parte también del sistema endomembrana. Ahora, no es tampoco quiere decir que estén totalmente desconectados. Hay una conexión, ¿sí?, que se hace a través de vesículas que van y vienen desde los retículos, pasando por Golgi hasta la membrana o hasta los distintos, hasta el endosoma o lo que fuere. Hay una conexión, ¿sí? Hay una comunicación. Entonces ahí hay que ver qué entiendo yo por conexión. Entonces, la membrana del núcleo se continúa con los retículos, eso sí, tiene una conexión física. El Golgi no tiene conexión física, sino es una conexión de comunicación a través de vesículas. La organización compartimental se basa en la existencia de compartimentos separados físicamente por membranas, ¿sí? Esto, claro, es cierto en el caso del Golgi, ¿sí? Así que sí, es verdadero. La división física en compartimentos no se correlaciona con una especialización funcional, ya que todos los compartimentos cumplen similares funciones. Por supuesto que eso es falso, ¿sí? Justamente la idea de los compartimentos es que cada compartimento tenga funciones especiales, y entonces tienen las enzimas adecuadas para poder llevar a cabo esas funciones en particular. La localización de las organelas es al azar. No. Sí, ya sabemos que quién es la que fija o traslada las organelas de un lado a otro de la célula. Los microtúbulos. Exactamente, ¿sí? Recuerden que los microtúbulos, ¿sí? También la actina puede ser en algún caso, pero principalmente microtúbulos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con las proteínas motoras, dinerinas y quinesinas, ¿sí? Con gasto de energía, eran las que hacían el movimiento de organelas de un lado, de vesículas, de un lado de la célula a otro. Bueno, y a eso responde también la E, ¿sí? Que falso porque sí interviene. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es? ¿Cómo puedo describir yo al sistema endomembrana? ¿Qué es? ¿Quiénes lo componen? Son las organelas de la ruta de secreción y de endocitosis. Sí, ¿y cuáles son? ¿Cuáles son las organelas que intervienen? El retículo. Bien, los retículos, retículo liso y retículo rugoso. Vesículas secretoras, aparato de... Vesículas, aparato de Golgi, bien. ¿Y puede ser la doble envoltura nuclear? Sí, ahí la envoltura en realidad, o sea, la membrana nuclear en sí no interviene. Es cierto que, recién justo hablábamos de eso, que el retículo es continuación de la membrana nuclear, pero la membrana en sí no está participando. O sea, la membrana nuclear tiene otras proteínas, ¿sí? otra constitución proteica, que está especializada en transportar o intercambiar cosas con el citoplasma, no con el sistema endomembrana. Así que no, sería retículos, liso rugoso, Golgi, vesículas secretoras, endosomas, lisosomas, ¿sí? Y hasta ahí. El peroxisoma, a veces uno piensa es peroxisoma, lisosoma, tiende a confundirlo o pensar que es más o menos parecido, y el peroxisoma no es parte. Hasta ahí es, hasta el lisosoma. Bien, la B dice cuál es la relación topológica entre el lumen de los compartimentos. El lumen es el interior, ¿no? El lumen y el exterior. Si se fijan justo en este dibujo, ¿sí? De la pregunta 2, ven que el exterior está en gris
al igual que el interior del sistema endomembranas, justamente porque me está queriendo representar de alguna forma que tiene a veces más similitud el exterior celular con el lumen del sistema endomembrana que con el citoplasma. ¿Por qué? Porque hay permanentemente un tránsito, un intercambio de membranas que se imaginan y entran, digamos, por endocitosis. Entonces, eso hace que el contenido del lumen sea topológicamente, digamos, entre comillas, equivalente. No es que sea lo mismo que el exterior, por supuesto, pero como que guarda más relación a veces el interior del lumen con el exterior celular que con el propio citoplasma. A eso es un poco a lo que hace referencia a eso. Bueno, ¿qué organelas intervienen en las vías secretorias? Ya dijimos recién que todas estas organelas del sistema endomembrana intervienen en rutas de exocitosis o secretoras, biosintéticas secretoras, lo mismo, y vías endocíticas. Entonces, en las secretoras, ¿quiénes intervendrían? El retículo, las vesículas y el aparato de Golgi. Bien, retículos, vesículas y aparato de Golgi. Del aparato de Golgi también salen, por supuesto, vesículas hasta la membrana para liberar las sustancias al exterior celular. Y en la endocítica, Las vesículas endocíticas, los lisosomas y los endosomas. bien, vesículas endocíticas terminan siendo endosomas tempranos, tardíos, se unen con las vesículas provenientes de Golgi con enzimas hidrolíticas y forman el lisosoma. ¿Sí? Primario y después. Bueno, ¿cómo se comunican entre sí? Ya lo vimos que es todo a través de vesículas. Lo ideal es que se vengan los tres. Y es lo ideal. Pueden venir días distintos si no se quieren comunicar entre sí. ¿Quién? Ah, te los paso. Métete en mi correo, porque están en mi correo. Sí, perdón, chicos. Bien, entonces, ¿cómo se comunican? A través de vesículas, ya sea desde el núcleo, digamos, del retículo para afuera, para la membrana, o para adentro. Son siempre vesículas que son transportadas. Yo me acuerdo que me parece que la otra vez vimos una foto, un dibujito, un esquema, que estaba el núcleo con el retículo y todos los microtúbulos que se entremezclaban con el Golgi y que marcaban para un lado cuando eran las kinesinas que iban para el extremo más y las dineinas cuando iban para el extremo menos, llevando todas las vesículas. Por eso el Golgi y los retículos están como anclados en los microtúbulos, ¿sí? Porque son los que llevan y traen las vesículas de un lado al otro. Bien. ¿Y por qué tenemos dos? Yo acá, si ven el gráfico de la pregunta 2, ven que tienen arriba de todo del Golgi saliendo para la membrana, tienen como una vesícula grande que queda ahí con una flechita nada más, ¿sí? Con una flechita. Después tienen dos más que son de exocitosis, una clarita y una más oscura, ¿sí? Y la abajo de todo tienen una vía endocítica. ¿Por qué tengo así separado en esas tres compartimientos, tres rutas distintas de exocitosis, digamos, o que salen del Golgi, y una que entra? Claro, que les digo, revisar los audios viejos, porque a lo mejor ahí te das cuenta de qué pasó, te ayuda a pensar a ver algo. Fíjense en la arriba de todo. Sale del Golgi, ¿y qué me dice? Gráficamente, que tengo una vesícula, ¿sí? Que en principio permanece ahí, no tiene una ruta que vaya a la membrana, o sea que en principio, ¿qué podría hacer eso? Una vesícula
que salga de Golgi con, por ejemplo, con enzimas hidrolíticas, ¿no? Y va a quedar almacenada ahí hasta que la célula las necesite y se una después con un endosoma y forme el lisosoma, ¿sí? Por ejemplo. La que le sigue, si se fijan que sale de Golgi, y va hasta la membrana, y es como más clarita, ¿no? Y después tengo otra que también va a la membrana, pero es más oscura. ¿Por qué tengo esa diferenciación entre dos de vías exocíticas? Entonces, ¿por qué tengo dos vías exocíticas? Si ustedes recuerdan o piensan un poco, ¿en qué cosas son las que van a salir de la célula? Supónganse cosas, no pongamos proteína, una proteína que queda anclada en la membrana, cosas que van a salir de la célula, ¿sí? Que van a ser secretadas al exterior celular. ¿Qué puede ser? A ver. ¿Qué tipo de moléculas? Chicos, ¿se escucha? ¿O quedé mudo yo? No, sí, se escucha. Bien, me asusté. Como está tan mal internet, digo, quedé colgado hablando solo como un salame. ¿Qué tipo de moléculas pueden ser? Piensen en un ejemplo siempre. Para mí siempre es más fácil. Pensé, más fácil. Proteínas. A ver, ¿qué proteínas pueden la célula querer secretar al medio? A ver. Soy una célula del páncreas, ¿sí? ¿Qué puedo querer secretar? ¿Alguna enzima? Por ejemplo, puedo querer secretar una enzima, ¿se acuerdan que había, por ejemplo, alfa-amilasa pancreática? ¿Sí? Una enzima, una hormona, ¿sí? Alguna proteína que va a salir de la célula. También puede ser una célula, no sé, supónganse de la piel, o del cabello, o lo que fuere, que va a secretar alguna proteína, por ejemplo, de la matriz. Por ejemplo, colágeno, como para dar como ejemplo el más tradicional. Esas son dos proteínas que en sí son los dos iguales, entre comillas, son proteínas, solo que una es una proteína de matriz, pongámosle colágeno, y otra es una proteína que tiene una función hormonal, pongámosle insulina, ¿sí? Para dar los ejemplos más clásicos que siempre usamos. Entonces, si yo soy un organismo, ¿sí? Ustedes saben que la piel, por ejemplo, el tejido se está permanentemente remodelando, regenerando, digamos. O sea, por lo tanto, el colágeno es una proteína que todo el tiempo se está utilizando y reponiendo porque el desgaste es permanente. Por lo tanto, esa proteína va a tener que estar todo el tiempo saliendo de la célula para reponer lo que se va perdiendo, ¿sí? Entonces, esa vía va a estar permanentemente activa, ¿sí? Todo el tiempo va a estar saliendo colágeno. Después verán dónde se regula, si tiene regulación o no. Todo se ha regulado, por supuesto, pero bueno, en este caso, una vez que tengo la proteína hecha, va a salir. No, entonces esa ruta se llama una ruta por defecto o constitutiva, que no tiene una regulación
a este nivel. Tiene regulación en otro lado, pero a este nivel no tiene regulación. Una vez que se sintetizó la proteína, sale. Listo. Ahora, si soy una célula pancreática, ¿sí? Una célula beta pancreática, ¿qué voy a hacer? ¿Todo el tiempo fabricando insulina? Recuerden que la insulina, ¿qué hace? Baja el nivel de azúcar en sangre. ¿Sí? Es hipoglucemiante. Entonces, ¿cuándo voy a necesitar insulina? Cuando el nivel de azúcar sea alto en sangre. Entonces, no voy a estar todo el tiempo fabricando. Si mi azúcar es normal, ¿para qué voy a fabricar insulina? Entonces, ese tipo de moléculas, por ejemplo una hormona, ¿qué va a hacer? Va a ser sintetizada, ¿sí? Va a haber traducción, todo, pero se va a almacenar en gránulos bajo la membrana plasmática. Cuando la célula reciba una señal, que la glucosa está muy alta, se supone va a liberar la insulina y va a hacer que la glucosa baje. Entonces esa vía está regulada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una regulación fina a nivel liberación de la proteína que fue sintetizada, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre las dos vías biosintéticas secretoras. Una es constitutiva por defecto y la otra es regulada. Bien, y la endocítica es la que tienen abajo, que si se fijan tiene una invaginación que se forma después del endosoma, sería un endosoma primario, supongan, y del endosoma salen unas flechitas que vuelven a la membrana, ¿sí? Esto está también ejemplificado en la pregunta 11, si quieren. ¿Eso qué sería? Es una vía endocítica, por supuesto. Una fagocitosis o una endocitosis, se forma el endosoma. ¿Y qué pasa? Muchas veces hay un montón de proteínas en la membrana plasmática, receptores y canales y... ¿Qué pasó? ¿Sacaste? Muy bien. Entonces hay un montón de proteínas que la célula no necesita, bueno, no las va a fabricar todo el tiempo, sino que va a tratar de reciclar todo lo que se puede reciclar. Entonces, un receptor o un canal que está en la proteína, supónganse una bomba de sodio de potasio, ya la dimos. Sabemos que la célula tiene bomba de sodio de potasio en toda la membrana, un montón. Por ahí cuando se hace una invaginación, va a venir una bomba de sodio de potasio. ¿Qué hace la célula? No la va a degradar, esa proteína va a fabricar nueva. Muchas de las proteínas las va a reciclar por estas vías de reciclaje y las va a mandar otra vez a la membrana plasmática. ¿Para qué? Para ahorrar energía y no tener que estar sintetizando todo el tiempo cosas innecesarias. Bien. De ahí, después del endosoma, después vemos que se le va a unir la vesícula con enzimas hidrolíticas y se hace el lisosoma. Pero eso sería bien endocito. ¿Cómo se comunican las organelas? Ya lo vimos que era por vesículas. Bien, la 4 tiene una micrografía electrónica de transmisión, ¿sí? Entre del retículo plasmático, del retículo endoplasmático y sorbosa. Dice, estas diferencias estructurales, ¿tienen alguna correlación funcional? ¿Qué me podrían decir, sí? De la ultraestructura de los retículos? ¿Quién podría describir la ultraestructura? ¿Quién puede describir la ultraestructura? Sí hay diferencia porque el rugoso sintetiza las proteínas de exportación y el liso los lípidos del sistema endometrial. Bien. ¿Y eso cómo lo correlacionas con la ultraestructura? O las diferencias estructurales, si quieren. Es cierto, la diferenciación funcional es esa. El liso sintetiza los lípidos y hace la detoxificación de sustancias liposolubles, y el retículo rugoso sintetiza o termina de sintetizar las proteínas y además hace algunas glicosilaciones. Bien, eso es correcto. Ahora, ¿quién puede describir la ultraestructura? ¿Cómo podrían describir la ultraestructura? Y el rugoso justamente sintetiza proteínas porque tiene los ribosomas. Claro.
Entonces, la autoestructura sería que el retículo es una serie de sacos aplanados, ¿sí? Que tienen continuidad de membrana con el núcleo, ¿sí? Y que tiene adosados ribosomas. Deme un segundito. Sí, Miriam. Sí. Sí. Los lunes. ¿De? Sí. Pero ¿cuándo es? Porque yo lo hago los lunes. No. Porque el 5. Y qué raro, porque tenía que haber hecho el 7. Si fue el lunes. No, entonces la tengo que haber hecho y debe ser otra de las que no pasó. ¿Qué era? No, no, yo te digo, porque no hubo ninguna positiva. 0,15. Qué raro que no pasó. ¿Qué tenía con G? Sí, solo con G. Sí. Ahora me voy a fijar en las listas. Ahora le voy a decir, porque no sé por qué algunas cosas pasan, otras no. Algunas. Para mí es la lista de traducción o algo. Ahora le voy a decir a mi hijo que lo vea. Pero no negativa a todos los helicópteros. Bien, entonces, decía eso, que son unos sacos más bien tubulares, pero aplanados, sí, que tienen adosados un montón de ribosomas en su superficie. En cambio, el liso, si bien tiene continuidad de membrana y todo, estructuralmente es diferente porque son más bien tubulares, no son tan aplanados. Y su superficie, por supuesto, es justamente lisa, no tiene los ribosomas. Todas las proteínas comienzan a sintetizarse en el citosol, excepto las que son sintetizadas en ribosomas de mitocondrias y cloroplastos. Bueno, hay que explicar por qué esa frase es correcta, pese a que no se menciona el retículo rugoso como sitio de síntesis de proteínas. ¿Por qué sería correcto eso? Porque en ribosomas libres del citosol comienza la síntesis de las proteínas y las mitocondrias y los cloroplastos, como tienen su propio ADN, las sintetizan algunas ellos mismos. Sí, perfecto. ¿Y por qué no mencionamos al retículo? Recién acabamos de decir que el retículo tiene ribosomas y entonces es lugar de síntesis, pero recién no hablamos. En la frase esa no se menciona el retículo como lugar de síntesis. Porque algunas se translocan al ribosoma y otras se sintetizan completamente en el citosol. O comienzan su síntesis en el citosol. En realidad, fíjate, es así. Dice, todas las proteínas comienzan. La clave está en la palabra comienzan, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las proteínas comienzan, y bueno, por supuesto, excepto las mitocondrias y cloroplastos que sintetizan algunas subunidades que son sintetizadas en sus ribosomas, que son distintos que los ribosomas citoplasmáticos y de retículo. El resto comienza la síntesis en el citosol. Todas. Pero ¿qué pasa cuando es una proteína? Sigamos con el caso de la insulina. Tengo el mensajero de la insulina, ¿sí? Va a comenzar la síntesis en el citosol. ¿Y qué va a pasar? Tienen una secuencia señal específica para seguirse sintetizando. Para seguirse sintetizando. En realidad, ¿qué tienen? Una secuencia, exacto, un péptido señal, una secuencia señal, que le va a decir que más que para que se siga sintetizando. Hacia dónde tiene que ir. Exactamente, lo va a direccionar. Le va a decir, yo soy insulina, soy una proteína de exportación. Hola, Hugo. Sí, viejo. Me avisó de la señora Mosca. Sí, me avisó Marcelo. Creo que
Ya fue, me parece, si no pasó, debe estar por ir Mauro para allá. Pero quédate tranquilo que ya me avisó que ya pasamos por ahí. Dale, un abrazo. Dale. Perdón. Entonces, ese péptido señal dice, yo soy una proteína que tengo que salir de la célula, tengo que ir al retículo. Entonces, ¿qué hace la proteína? ¿Sigue la síntesis y va al retículo o qué? Se detiene la síntesis. Se detiene, exactamente. Cuando se lee el péptido señal que dice yo soy retículo, se le añade otra molécula, ¿sí? Una molécula de varias unidades, ¿sí? Que se llama péptido de reconocimiento de señal. Esa molécula que se le añade al ribosoma, o sea, ahora tiene usted el complejo que va a ser el mensajero, las dos unidades ribosomales y el péptido que está siendo sintetizado, ¿no? Bueno, esa molécula lo que va a hacer es bloquear todo eso, lo va a frenar, lo va a poner en pausa. Y así todo junto va a ir hasta el retículo. ¿Sí? En el retículo hay un receptor para el ribosoma, o sea, para todo este complejo en realidad. ¿Qué va a hacer? Va a captar el ribosoma que está en síntesis, lo va a unir a la membrana del retículo y al lado del receptor hay un canal translocador. ¿Sí? Recién decía la compañera. Entonces, cuando el receptor, ¿sí?, se une con el ribosoma, el SRP, el péptido de reconocimiento de señal, se retira y se reanuda la síntesis. ¿Sí? Al reanudarse la síntesis, en este caso, como es una insulina, va a empezar a traslocarse y va a haber una translocación completa, total. ¿Sí? Entonces, va a seguir la síntesis y ahora la síntesis, en vez de estar para el lado del citoplasma, va a quedar para el lumen del retículo. Entonces, es como que se va a ir sintetizando y se va a ir volcando, ¿sí? Va a ir cayendo la proteína al interior del reticulo endoplasmático rugoso, hasta que se completa la síntesis y me va a quedar toda la proteína adentro, con una translocación total. ¿Sí? Ahí va a ser modificada, va a pasar por Golgi y va a ser liberada por una vesícula secretora. ¿Sí? Entonces hay un péptido señal que frena la síntesis y hace el direccionamiento de la proteína al retículo endoplasmático rugoso. Ahora, hay proteínas mitocondriales, ¿sí? Supónganse, no sé, la partícula F1 de la TPasa, ¿sí? Esa proteína, si tiene que ir del citosol a la mitocondria, ¿cómo hace? ¿También tiene un SRP y se frena? No. En ese caso, la síntesis comienza en el citosol y se termina en el citosol. Y una vez que la proteína completó la síntesis, ahí se importa a la mitocondria le importa, pero ya completa la síntesis. Esa es la diferencia abismal. Entonces, todas las proteínas que vayan a mitocondria, a cloroplasto, a peroxisoma, las proteínas que queden en citosol o las que vayan a núcleo, todas esas proteínas van a completar la síntesis en el citosol y luego son llevadas, ya completa la síntesis, llevada a su compartimiento, a su lugar de destino. ¿Sí? Se importan, se llama post-traduccionalmente, o sea, una vez que se hizo toda la traducción. En cambio, todas las proteínas que vayan al sistema endomembrana, ¿sí?, ya sea que salgan de la célula o que queden dentro del sistema endomembrana, ¿sí?, tiene una importación co-traduccional. ¿Por qué? Porque se hace la importación a medida, ¿sí?, o al mismo tiempo que se está haciendo la traducción. ¿Sí? Entonces, las enzimas hidrolíticas que están en lisosomas, ¿sí?, siguen el camino del retículo. Las enzimas que hacen las modificaciones en Golgi siguen el camino del retículo. Los receptores de membrana siguen el camino del retículo. ¿Sí? La insulina o el colágeno siguen el camino del retículo. ¿Sí? Se frena con el SRP, va al retículo y se reanuda. Después vemos que hay translocaciones parciales y totales. Bien, ese es el punto. La palabra comienzan es la clave de interpretar esta frase. Bueno, ¿existe alguna diferencia entre los ribosomas del citosol y los que están unidos al retículo? Recién ya dijimos que justamente se intercambiaban, o sea, que comienza en el citosol y ese ribosoma es llevado al retículo y tiene un receptor. Así que en realidad, lo que uno ve como ribosomas unidos al retículo no están fijos, anclados permanentemente, sino que en realidad se están todo el tiempo intercambiando. Comienza en el citosol la síntesis, el retículo
se une al ribosoma, se termina la síntesis, y una vez que termina la síntesis, ese ribosoma vuelve al citosol. O sea que en realidad los ribosomas esos están intercambiando todo el tiempo. Así que son iguales, por supuesto. Bueno, ¿cuál es el mecanismo general empleado por la célula para direccionar una proteína durante la síntesis hacia el retículo? Es justamente lo que hablábamos de el péptido señal y el SRP. Es el mecanismo de direccionamiento. Ahora dice, para que una proteína sintetizada en retículo se localice definitivamente en la cara externa de la membrana plasmática, deberá sufrir o no una translocación. Eso es lo que hablábamos. A ver, acá lo que intenta hacer notar es, el ribosoma puede ir al retículo, puede unirse, pero si no hay translocación, va a quedar de la cara citoplasmática. O sea que sí o sí, para que después la proteína quede en la cara externa de la célula, o para que sea liberada de la célula, sí o sí tiene que haber una translocación. Para que una proteína se glicosile en el retículo, ¿sí? Deberá ser traslocada. Piensen ustedes que enzimas que van a hacer la glicosilación están dentro del lumen. O sea que la proteína tiene que pasar de la cara citoplasmática hacia la cara luminal, ¿sí? Para poder ser glicosilada. Ahora me dice, el retículo rugoso es el único compartimiento donde se producen glicosilaciones de proteínas. ¿Y los lípidos dónde se glicosilan? ¿El retículo es el único compartimento donde se puede glicosilar una proteína? Sí. ¿Sí? ¿Y qué función tiene el Golgi? Ah, bien. Exacto. En el Golgi también. También se glicosila. En el Golgi se puede glicosilar la proteína. Se puede se pueden hacer otra serie de modificaciones, ahora lo vemos en la siguiente pregunta, pero entonces el retículo rugoso no es el único lugar de glicosilación, sino también el Golgi también es un lugar de glicosilación. ¿Y los lípidos? ¿Dónde se glicosilan? En el retículo liso. Los lípidos se sintetizan en retículo liso. Se sintetizan en el retículo liso y después van a ser glicosilados. Algunos se pueden glicosilar parte en el liso y parte también en el Golgi cuando sean trasladados. Ahora dice, todas las proteínas y los lípidos son exportados a otros compartimientos. No, algunos son secretados de la célula. Claro, bueno, está bien, sí, algunos
algunas proteínas o lípidos pueden ser sintetizados en retículo y exportarse a otros compartimientos. Otros pueden ser exportados de la célula directamente, pueden ser secretados, y otros pueden quedar ahí mismo, ¿sí? El mismo retículo puede generarse sus propias moléculas, ¿sí? O sea, creo que nuestra pregunta decía también que había que expandir la membrana del liso, y bueno, si yo tengo que hacer crecer el retículo liso, seguramente si tengo que agregar membrana, que voy a necesitar sintetizar fosfolípidos y proteínas. Eso también lo voy a hacer en el mismo retículo. O sea que el mismo se regenera, digamos. Así que tiene distintos lugares donde ir. Bien. ¿Cómo se realiza el tráfico de lípidos y proteínas desde Golgi hasta membrana plasmática? Bueno, ya lo vimos con el tema de las vesículas, ¿no? Bien, la 9 dice marque la única opción correcta. La B sería la correcta. La B. Perfecto, ¿sí? La B es la correcta, ¿sí? Las otras, ¿entienden? ¿Sí? Dicen, las vacuolas, ¿son lugares de conversión de ácidos grasos en azúcares? No, eso es el cloroplasto. Bueno, las 6 ocupan la mayor parte del volumen celular y pueden realizar síntesis de proteínas. Es cierto que las vacuolas ocupan gran parte del volumen, pero no pueden hacer síntesis de proteínas. Y si cumplen las mismas funciones que el aparato de Golgi en las células animales, no, tampoco. Bien. La 10 dice, marque también la única opción correcta en cuanto a los lisosomas. ¿Es la D? La D, lisosomas. Bien. Son vesículas que en su interior tienen pH ácido y contienen proteasas, lipasas, glicosilasas y nucleasas. Bien, esas proteasas, lipasas son las enzimas hidrolíticas que nombrábamos recién, y es correcta, y el pH es ácido, claro. Las otras son bastante claras, la A y la C, seguro, se dan cuenta que es incorrecta. Y la B dice, los lisosomas se originan a partir de una vesícula que ingresa a la célula por endocitosis, a la que se le incorporan preenzimas citoplasmáticas. Ahí lo que estaría mal en realidad sería lo de citoplasmáticas. El resto está más o menos correcto, digamos, pero... Y lo de preenzimas es ¿por qué? Porque las enzimas que se incorporan a los lisosomas, esas que vienen por las vesículas provenientes de Golgi, estas enzimas, son sintetizadas, solo que en el pH que habitualmente están inactivas, por eso están como preenzimas. Cuando el pH baja, se activan y actúan como enzimas. ¿Sí? A pH neutro no pueden actuar, ¿sí? Por eso puede confundir preenzimas citoplasmáticas, porque en realidad están como preenzimas, pero... Bien. La 11 tiene un esquema ahí de todo también el sistema endomembrana, y hay que ver un poco de eso. Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sí, mandalo tranquilo, vos mandalo tranquilo que yo 5 de la tarde como muy pesado te lo informo y te lo mando, no te preocupate. Bien. Entonces, señale los compartimientos del Golgi que están ahí. ¿Cómo lo completarían al cuadrito este? No sé cómo explicártela, Luis, porque como... Bueno, empecemos, sí. Si empezamos desde el núcleo, digamos.
Si usted mira la guía de izquierda, ¿sí? Tengo, primero de todo que tengo la membrana nuclear doble. Después tengo los retículos, ahí no están dibujados los ribosomas, está dibujado uno solo, digamos, sería el retículo general. Después se fijan, tengo el Golgi, y si se fijan en el Golgi, abajo tengo como una especie de corchete, ¿sí? Donde ahí sería todo el aparato de Golgi. Pero ustedes saben que el aparato de Golgi, fíjense que en el cuadrito chiquitito que tengo, el que está señalando 2 cisternas del aparato de Golgi, ahí tendría que poner cisternas. Yo podría diferenciar en el aparato de Golgi lo que son cisternas de la red cis y la red trans. Fíjense que las del medio, esas 3 que tienen dibujadas, son cisternas, tienen esa forma de saco aplanado, de bolsita plata, como un plato parece. Esas son cisternas, están separadas físicamente, por supuesto, una de otra. Acá se dibujan 3, hay Golgi que tienen, depende de qué organismo, pueden tener 5, 6, 10, 15, 20 cisternas. No es que son 3, pueden tener múltiples cisternas. Y lo que está cerca del retículo es el cis-Golgi, y lo que está fuera del retículo, mirando para la membrana, es el trans-Golgi, que es por donde entran las vesículas, y en las cisternas, entre comillas, se modifican las proteínas, y en el trans es por donde salen ya las proteínas modificadas, ¿sí? Eso es lo que también me está mostrando. Entonces, todo en conjunto es el aparato de Golgi, y las cisternas, todas las cisternas juntas, se llama dictiosoma, ¿sí? Eso es lo que me están mostrando. Si voy más a la derecha, abajo, ¿qué veo? Ahora, a la derecha abajo, uno que parece como una palta. Una vesícula. Una vesícula. ¿De qué vía? Excretora. Sí. ¿Y de las vías secretoras, cuál? Regulada, ¿puede ser? Bien, ¿por qué? Sí, es correcto. Es la de la vía regulada. Por lo que contiene. Generalmente las vías reguladas, a diferencia de la constitutiva por defecto, como va a ser sintetizada una hormona o algo, un neurotransmisor, lo que fuere, y va a quedar almacenado un tiempo hasta que sea liberado, generalmente está más concentrado. Son vesículas que generalmente la concentración es un poco mayor que en la vía por defecto. Entonces generalmente ustedes van a ver que en los gráficos van a aparecer como más oscuros adentro. Entonces siempre que ven así oscuro, es una vesícula de la vía regulada, ¿sí? Perfecto. Y la que tiene arriba es biosintética secretora por defecto. Perfecto. Muy bien. Y arriba, ¿qué tienen? La vía endocítica, ¿sí? Se fijan, bueno, tienen membrana plasmática, endosoma temprano, ¿sí? Vía de reciclaje, que vuelve a la membrana. Y fíjense que el endosoma temprano tiene una vía, tiene una flecha que va a como una vacuola que tiene cuatro cosas blancas adentro, ¿sí? ¿Eso qué es? Eso es porque el endosoma, perdón, el endosoma, bueno, el endosoma temprano madura, hace una serie de transformaciones de las sustancias fagocitadas a endosoma tardío, con estos cuerpos adentro que se llaman cuerpos multivesiculares, como que sufren una serie de transformaciones. A este endosoma tardío se le une una vesícula proveniente de Golgi con las enzimas hidrolíticas. Una vez que se une, empiezan a actuar unas bombas protónicas, baja el pH del medio interior, las enzimas se activan y empieza la degradación, ¿sí? Ahí se forma el lisosoma, cuando se une el endosoma tardío con las vesículas. Bien, ¿cuál es la localización intracelular habitual del aparato de Golgi? Cerca del núcleo y del retículo. Sí, exactamente. Generalmente está como el retículo está a continuación del núcleo, ¿sí? El Golgi está a continuación del retículo, generalmente. Algunos puede estar un poco más alejado.
A veces hay varios, no es que hay un solo Golgi en toda la célula, puede haber varios Golgis. Así que, pues sí, generalmente más bien tendiendo a estar cerca del núcleo. Bueno, ¿qué funciones cumple el complejo de Golgi? Ya algunos dijimos, existe una diferenciación funcional entre los diferentes compartimentos. ¿Qué funciones cumplían? Modificar, concentrar, empacar y distribuir las proteínas de exportación. Bien, eso podemos decir así en líneas generales, modificar, clasificar y empaquetar proteínas. Ahora, si vamos un poco más al detalle, ¿sí? ¿Qué podríamos decir? Es cierto, así en líneas generales empaca, clasifica, pero también podemos ir un poco más a lo molecular, digamos. No sabemos que el Golgi hace algunas glicosilaciones, o sea, agregado en bloque de ciertos carbohidratos. ¿Sí? Hay dos tipos de glicosilaciones generalmente, son N-glicosilaciones y O-glicosilaciones. Las N se hacen en el retículo y las O-glicosilaciones se hacen en Golgi. Entonces, bueno, hace por ejemplo las glicosilaciones. Si se añade carbohidratos en bloque, también, ¿qué hace el Golgi? También se fosforilan, también se hacen fosforilaciones el Golgi, ¿sí? También hace sulfataciones, ¿sí? También hace hidroxilaciones, ¿sí? Hay un montón de varios procesos que el Golgi puede hacer, no solamente clasificar y eso, y modificar. O sea, las modificaciones son estas, son modificaciones post-traduccionales, donde las proteínas se puede sulfatar, hidroxilar, se puede agregar manosa, a veces también en una cisterna se le agrega un bloque grande de carbohidratos y en la cisterna siguiente se saca una parte, ¿sí? Bueno, tiene bastante modificaciones que hace, no solamente eso de clasificar, empaquetar, sino que vamos a ponerle ya un poquito de detalle diciendo cuáles son las que hace, las modificaciones. Bien. Y cada cisterna hace algunas de las, alguna puede hacer varias cosas, ¿no? Pero realmente está separado qué hace cada una. Bien. Bueno, las 3 vías, la pregunta de ella la dijimos, porque ya dijimos las 3 vías. Y a la secreción ya también lo vimos. La pregunta es, el ejemplo de las dos. ¿Y Sabri? Yo lo veré. ¿Lo revelaste? Sí. ¿Sí? Creo que ya está para sacar. A ver, denme un minutito. Algo se ve, pero falta. Vamos a ver qué podemos sacar de eso. Perdón, chicos. Entonces decía de los dos tipos de secreción, que sería, como ejemplo, siempre pongo colágeno y insulina, porque me parece que son las más representativas. Eso es, la secreción constitutiva y la regulada. Bueno, para una célula eucariota, indique la ruta seguida para una proteína de cara externa de la membrana citoplasmática desde la síntesis a la degradación. ¿Qué pondrían? ¿Qué dirían ahí? Vamos a saber qué, como dio, después.
Dale, buenísimo, muchas gracias. Te voy a estar, por favor, no te olvides de tomarlo como fecha de registro. Te lo agradecer. Listo, Pedro, muchas gracias por todo. Entonces, si tengo que llevar una proteína a la membrana, eso es lo que Yo lo puse como reducido, no lo explayé mucho. está bien, no importa. Dale nomás. A ver. Puse que se sintetiza en el retículo, Bien. pasa al Golgi, donde formará parte de una vesícula secretora, que la va a llevar a la membrana, donde va a formar parte de ella. Bien. Ahora, está perfecto. Pongámosle algún detallecito. Ya sabemos cómo va a ser sintetizada, ¿sí? Que se va a frenar la síntesis en el citosol, va a ser traslocada. ¿Qué tipo de traslocación tendrá si una proteína de membrana? Va a tener que quedar clavada, digamos, para formar parte de la membrana. ¿Qué tendrá? ¿Una traslocación total o parcial? Total sería. Perdónenme que se me salió el auricular. Una traslocación Total. parcial. Parcial. No, parcial. ¿Por qué? Parcial, sí, porque la proteína tiene que quedar formando parte de la membrana, ¿sí? Sí. Como queda formando parte de la membrana, tiene que estar traslocada parcialmente, porque la traslocación parcial, la proteína queda clavada en la membrana, ¿verdad? Sí. ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, tiene una traslocación parcial, para quedar formando parte de la membrana. Entonces, ya está. Pasa por el Golgi, ahí se modifica. Generalmente, si son proteínas de membrana, la mayoría tienen agregado de carbohidratos, son glicoproteínas, pónganse las caderinas, ¿se acuerdan que vimos en contactos? Vimos las caderinas, que eran glicoproteínas. Bueno, esas salen así, quedan clavadas en la membrana, pero pasan por el retículo, se modifican y todo eso. Bien, ahí llegó ahí. Y si la quiero degradar, la tengo en la membrana plasmática. Si la quiero degradar, ¿cómo hace la célula? ¿Cómo hago para degradarla si está en la membrana? Un grullero parece. No es un charelo. Qué cosa rara, como corre. Si la tengo que degradar, está en la membrana. ¿Cómo hago para degradarla? ¿Cómo la podrá degradar la proteína? ¿Mediante enzimas, profe? Mediante enzimas. ¿Y dónde van a estar esas enzimas? Tengo la proteína, está en la membrana, afuera de la célula. Y puede ser que salga de la célula. ¿La enzima? Por vía... ¿Puede ser? No sé. No, medio raro. Porque aparte, pueden estar enzima una
una proteasa va a degradar cualquier proteína. No. En Golgi. Tiene que entrar por el endocítico. Exactamente. Exacto. Lo que hace la célula en realidad es eso, es hacer una vesícula endocítica, ¿sí? Al hacer una vesícula endocítica, esa proteína que estaba en la cara citoplasmática, la cara extracelular, va a quedar apuntando hacia el interior de la vesícula endocítica. A esa vesícula endocítica se le van a unir las vesículas que tienen las enzimas que pasaron por Golgi, las enzimas hidrolíticas, ¿sí? Y ahí se va a producir la degradación de las proteínas que, por ejemplo, estén en la membrana plasmática, ¿sí? Eso es como si fuese como cualquier fagocitosis, nada más que en este caso va a degradar algo que estaba en la membrana. Sí, Sabri, tranquila, después lo veo bien y algo raro hay con esto. Vamos a hacer un cambiazo total. Bien. Eso es lo que es. Entonces hay que explicar la vía desde que se sintetiza hasta que va a la membrana y cómo se termina degradando cuando la necesito. Bien, la 13 tienen un esquema, ¿sí? Que está representando un cloroplasto. Tengo las dos membranas, la externa y la interna, el estroma, ¿sí? Y la membrana tilacoidal. Y hay que completar todos los cuadritos, ¿sí? Fíjense que tengo la proteína, fíjense, arriba a la izquierda, ¿sí? Tengo la proteína, después hay 3 cuadritos en forma vertical contra la izquierda, que marca los 2 péptidos, péptido señal para tilacoide, péptido señal para cloroplasto, lo que está en la membrana cloroplástica externa, que sería el receptor. Tranquila, no te frustres. Entonces ven que marca que se une la proteína a un péptido señal, a través de un péptido señal al receptor, y hay como una flecha que va para la derecha donde me marca que en la membrana cloroplástica hay 2 proteínas translocadoras que hacen que la proteína que estaba en el lado citosólico pueda entrar al estroma tilacoidal cloroplástico, ¿sí? Lo que me está marcando ahí arriba, las 3 barras esas son membrana, proteína translocadora o membrana, o sea, las proteínas translocadoras, membrana externa cloroplástica, membrana interna cloroplástica. Veo que la proteína es translocada al interior, y si se fijan tengo las proteínas y acá como un fragmento que se cortó. Justamente es eso, es uno de los péptidos señal, el primero, el péptido señal para cloroplasto, se corta con una proteasa, ¿sí? Con una enzima específica que se llama una peptidasa señal, se corta el péptido señal y la proteína ahora deja expuesto el péptido señal para tilacoide. Lo mismo sucede en la membrana tilacoidal. Acá no están dibujados los transportadores, las proteínas, pero por supuesto hay proteínas translocadoras que hacen que la proteína se trasloque del estroma al interior del tilacoide, ¿sí? Esa es la ruta que hace. Ven cómo esta proteína se completó la síntesis en el citosol y se importó al cloroplasto en forma post-traduccional. Ya estaba totalmente sintetizada, con estos péptidos, señal y todo, pero no importa, ya estaba completa la síntesis. Acá no vino el ribosoma ni con el SRP, nada. Acá ya vino la proteína totalmente sintetizada que tenía péptidos para cloroplasto. Esa es la gran diferencia con las otras. Denme un segundito. Ahora vemos, me está volviendo loco.
Ah, bueno. Bien, perdón, chica, digo. Bien, entonces, bueno, esa era la importación post-traduccional a una organela, por ejemplo, cloroplasto. Para mitocondria, por supuesto, es lo mismo. Para peroxisomas también es lo mismo. La única sutil diferencia es que generalmente cuando va a núcleo es lo mismo, también tiene péptido-señal para núcleo. Lo único que en núcleos generalmente no se corta el péptido-señal. Generalmente las proteínas nucleares mantienen el péptido-señal y se van reutilizando la misma proteína. Cada vez que se desarma y se vuelve a armar el núcleo. Pero esa es la gran diferencia entre las que van a retículos y las que son importadas después a otros compartimientos post-traduccionalmente. ¿Sí? Bien. Bueno, la 15 habla del retículo endoplasmático liso, que dice cuando hay ciertos compuestos liposolubles, los hepatocitos sintetizan grandes cantidades de enzimas detoxificantes y en pocos días el retículo liso duplica su área. Cuando se elimina la droga del cuerpo, el exceso de membrana se elimina específica rápidamente. Bueno, le pide que dibujen un esquema de los retículos y dice el proceso descrito es compatible con las funciones del liso que usted conoce. Sí, ya dijimos que el retículo liso sintetiza lípidos y además metaboliza sustancias que sean liposolubles. ¿Dónde se sintetizan los compuestos necesarios para duplicar el área del retículo liso? Acá me dice que en pocos días se duplica el área. ¿Dónde voy a fabricar retículo liso? Exactamente, en el mismo retículo liso. Por supuesto, para duplicar el área del retículo liso, necesito sintetizar ¿qué? Fosfolípidos para fabricar más membrana, o lípidos, y proteínas. Proteínas para la membrana del retículo y proteínas que van a ser las enzimas detoxificantes. ¿Sí? Entonces todo el retículo va a estar involucrado. ¿Sí? Parte del retículo va a ser del propio liso, que va a fabricar va a sintetizar los fosfolípidos. Sí, Laura. Y parte va a ser el retículo endoplasmático rugoso que va a sintetizar las... No, te quiero comentar para que no te asustes que Bien, bien. Entonces, los materiales para fabricar el retículo se van a hacer en el mismo retículo. ¿Sí? La parte de fosfolípidos van a ser en el liso y la parte de enzimas y proteínas en el rugoso. ¿Y cómo se elimina después? Se va a eliminar por autofagia. ¿Sí? También se va a separar parte del retículo y mismo se va a hacer una vesícula que está más adelante. Acá, por ejemplo, autofagia, en este caso en la mitocondria, pero lo mismo pasa con el liso.
donde se recubre de membrana, se une después una vesícula con enzimas hidrolíticas y se termina degradando todo. Bueno. Bueno, el 16 tiene una micrografía electrónica con un anticuerpo antifosfatasa. Y se indique cómo se denominan dichas estructuras, cuál es la función de la célula. Acá está hablando de qué. Las fosfatasas están en los lisosomas, ¿sí? Acá está mencionando los lisosomas. Cómo llegan las cosas ahí, cómo llegan estas enzimas, llegan a través de vesículas que se formaron en Golgi, ¿sí? Bien, y acá les muestra, ¿sí?, cómo distintas vías, ¿sí?, van a confluir formando lisosomas, ya sea por fagocitosis, por endocitosis en general, o por autofagia, ¿sí? Se unen a estas vesículas con enzimas hidrolíticas y terminan formando el lisosoma, ¿sí? Bien, bueno, ahí terminamos endomembranas, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de esta en particular? No, profe. Bien, genial. Estudien bien todas las vías, ¿sí? Cuáles son reguladas, cuál es todo eso, y las funciones de Golgi y de retículo, ¿eh? Una cosa que no nombramos, que recién me doy cuenta, que me pasó. Cuando nombramos Golgi, dijimos que las funciones eran modificar y distribuir y participar en las vías de modificación de proteínas y eso. Y tiene otra función más que no nombré en el video yo, que siempre nos olvidamos. Que era sintetizar, o sea, además de modificar proteínas, sintetiza GAGs, ¿sí?, y algunos carbohidratos, algunos polisacáridos. Si ustedes recuerdan, aparece el celular de los vegetales, tiene hemicelulosa, celulosa y pectina, y la pectina y la hemicelulosa se sintetizan en Golgi y después se lleva a la matriz por vesículas, y en el caso de los animales, si se acuerdan de los GAGs de la matriz, los glicosaminoglucanos, el ácido hialurónico, todo eso, bueno, todos esos GAGs se sintetizan en el Golgi, ¿sí? Bien. Podemos empezar, si quieren, un poco que sea, ¿cómo están? ¿Bien? Podemos hacer un poquito de conversión energética. Hasta como la teoría, ¿cómo van? Que no me acuerdo. Sí, dimos conversión energética en la teoría. Va, glucólisis, celular. Bien, chao Ceci. Bien, entonces vamos a hacerla. Hacemos hasta donde podemos. ¿Ya está? Bueno, dice las estructuras intervienen en el procedimiento de movilización de mitocondrias y cloroplasto. La membrana interna mitocondrial posee copia de razón por la cual la matriz y el espacio intermembranoso son espacios topológicamente equivalentes. ¿Es verdad o falso eso? ¿La membrana interna es porosa?
¿Se acuerdan cómo era la mitocondria? ¿Mm? Chicos, ¿se acuerdan de la mitocondria cómo era? Tenía dos membranas. ¿Son iguales, externa y interna? La interna está plegada. La interna está plegada, formando las crestas mitocondriales, y en cuanto a su composición, ¿era igual? No, no es igual. ¿Sí? La externa es, además de ser lisa, es bastante permeable, o sea, altamente permeable, justamente tiene porina, ¿eh? Y la interna es altamente impermeable. ¿Sí? Tiene otro tipo de proteínas y además tiene un fosfolípido en particular, que es la caveolipina, que tiene mucha concentración, que la hace muy impermeable sobre todo los protones. ¿Sí? Entonces, si digo que la membrana interna es muy impermeable, sí, poco probable es que el espacio intermembranoso y la matriz sean equivalentes, ¿sí? Porque soy impermeable, así que no va a haber, no hay copias de porina que hacen que sean equivalentes, ¿sí? Las crestas mitocondriales están formadas por plegamentos de la membrana externa mitocondrial, por supuesto que no, porque es interna. La membrana interna mitocondrial es rica en proteínas, tal como le exige su rol principal en la respiración celular. La semana que viene vamos a tener que sacar eso. ¿Verdadero puede ser? Verdadera, sí. ¿Y qué proteínas tendrá? Si te cansa. ¿Qué proteínas tendrá? Que intervengan en la respiración. Importa, no qué proteína en particular, si no se acuerdan el nombre. ¿Qué tipo de proteínas tendrá? En la membrana interna, ¿qué había? Súper importante para la respiración. Estaba la cadena transportadora de electrones, por ejemplo. Y dormí con la ropa. Ese momento, ¿sabes? Ahora está más tranquilo. ¿No? Todo el día. No, todo el día. Entonces, todas las proteínas que intervengan, por ejemplo, en la respiración, algunas muy
Luis, no te escuchamos. Estás muteado. ¿Ahí? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, profe. Chico. Perdón. Entonces, ¿cuál es la función principal de la organela? De la mitocondria. ¿Hasta dónde me escucharon? Estoy haciendo lo de la pregunta 3 es que analizar la mitocondria es así. Hace 7 minutos. ¿Cuál es el rol de la organela? Sí, a mí me mandaron mensajes. Perdón, pero yo el chat lo tengo generalmente oculto. Bueno, ¿hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde me escucharon? En la 2B creo que quedaste. Bien. Bien, que vimos que las proteínas de membrana son sintetizadas en retículo. Las proteínas de membrana ya saben que son sintetizadas en el citosol y después se importan. Los lípidos de membrana mitocondrial y cloroplástica, al igual que todas las membranas celulares, son sintetizadas en retículo liso. Eso sí es correcto. Sí, la C sería correcta. Y la D les decía que las enzimas de matriz, que dice que son proteínas fibrosas, por supuesto que no, las proteínas nunca son proteínas fibrosas, las enzimas son siempre proteínas globulares, así que incorrecto. La 3 yo les decía que háganse una mitocondria grande, agarren una hoja grande, hagan la mitocondria y señalen cada una de sus partes y pongan ahí qué se hace en cada una de las partes, qué pasa en la matriz, qué pasa afuera de la mitocondria, qué pasa en las crestas, qué hay, pónganle el cromosoma o los cromosomas mitocondriales, los ribosomas, eso háganlo que les va a ayudar a fijar todos los procesos. Ahora, ¿cuál es el rol fundamental de la organela? ¿Para qué sirve? Para la respiración celular. Para la respiración celular, exacto. ¿Y qué es la respiración celular? No sé. Básicamente, que es un proceso anabólico, catabólico. ¿Anabólica? ¿Es un proceso anabólico la respiración? ¿Es un proceso anabólico o catabólico? La oxidación de la glucosa, que es la respiración. ¿Se acuerdan? En la respiración, ¿qué hago básicamente? Llevar la glucosa, si hago una respiración aeróbica, la llevo hasta el dióxido de carbono. ¿Eso es un proceso anabólico o catabólico? Catabólico, exactamente. Es una degradación. ¿Sí? Es una degradación.
Por lo tanto, va a ser un proceso catabólico. ¿Sí? Y en los organismos que no tienen mitocondria, ¿qué pasa? ¿No hay respiración? Sí, en forma de fermentación alcohólica o láctica. Sí, pero eso es fermentación, yo digo respiración. Eso es un protocolo. Anabólica, De unas porque columnas. no tienen tanto oxígeno. Sí. Ahora ya vos. Anabólica porque no tiene oxígeno. Estamos mezclando, me parece, alguna cosita. Que sea anabólico o catabólico no depende si hay oxígeno o no. Recuerden, los procesos metabólicos anabólicos son los de síntesis, ¿sí? Donde parto de moléculas más chicas, digamos, y sintetizo moléculas más grandes. Supónganse la síntesis de una proteína. ¿Sí? Para eso yo necesito invertir energía, tengo que agregar energía. Esos son procesos anabólicos, de construcción. Por el contrario, los catabólicos son donde yo degrado. Si yo agarro una proteína, o el almidón, o lo que fuere, una molécula grande, y la degrado en moléculas más pequeñas, realmente voy a liberar la energía que va a estar almacenada en los enlaces, y es un proceso catabólico. ¿Sí? La oxidación de la glucosa, justamente paso de la glucosa que tiene 6 carbonos, a 6 moléculas de dióxido de carbono, más agua, más energía. Es un proceso catabólico, netamente catabólico. Hay una degradación. ¿Sí? No importa si hay oxígeno o no ahora, para el catabolismo o el anabolismo. ¿Sí? Ahora vemos qué pasa con la presencia o ausencia de paz. Ahora no, porque ya terminó la hora. Pero después vemos, cuando sigamos viendo la IA, cuál es el tema con el oxígeno o no. ¿Sí? Bueno, háganse esta mitocondria, ¿sí? Con todas las partes y qué pasa en cada una, y la clase que viene la seguimos viendo, ¿sí? ¿Qué? ¿Alguien me faltó? Bien. ¿Se me volvió a cortar? No, se escucha, Luis. No, profe. Menos mal que no dije ninguna barbaridad. Bien. Hasta ahí llegamos, chicos. ¿Alguien me faltó que lo nombre con la asistencia? ¿Me lo ponen en el chat? Creo que no. Son López, Caballero, Diego Papich, estuvo también, pues la vi por ahí, pero ya está. Bueno, chicos. Una pregunta, Luis. Háganse la mitocondria. Sí. Suponete en la glucólisis, ¿hace falta saberse los 9 pasos? No, eso déjalo para química y biológica. O sea, a ver, si el que se lo acuerda, sí, mejor, obvio. Pero si no te lo acordás, no. Sí, fíjate los pasos importantes solamente, ¿sí? Donde gastás, donde tenés que invertir ATP, esas 2 fosforilaciones, y nada, no hace falta saber paso por paso que encima lleva ni nada, ¿sí? Mientras sepa el concepto general, no pasa nada. Bueno, listo. Sí, cuáles son los reactivos, cuáles son los productos. Eso sí. Pero después no pasa nada. Gracias. Dale. Bueno, listo, chicos. ¿Algo más? ¿La nota de parcial? La nota de parcial calculo que si no la está subiendo hoy, la está subiendo mañana, Pame, porque creo que ya está casi todo terminado. Pero hoy o mañana va a estar seguramente. Ok, nos vemos. Nos vemos, chicos, cuídense. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego, bye.